Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Mundo Enigma. Aquí en Radio Mesa, la radio de todos. Continuamos asomándonos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Bienvenidos todos y todas a esta emisión de miércoles de Mundo Enigma, donde vamos a hablar el día de hoy, vamos a abordar un tema extraordinario, muy complejo, como todos los que, la mayoría de los que hemos hablado, de los que hemos desarrollado aquí en Mundo Enigma, pues, presentan cierto grado de complejidad, aunque tratamos de sintetizarlo y hacerlo un poco más asequible para que todos ustedes y nosotros podamos compartir el conocimiento. De eso se trata estas otras realidades que nosotros abordamos, y para que ustedes también puedan comunicarse con nosotros a través de nuestro chat y darnos sus opiniones, que esto es lo más importante, lo más valioso para nosotros. Aquí en Mundo Enigma, en la barra de Carpe Diem, la barra matutina de su radiodifusora de confianza, Mundo Enigma. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la telepatía, esta tan anunciada facultad psíquica del ser humano desde tiempo inmemorial, pero que ha causado mucha confusión en muchos casos. Y no crean ustedes que no se ha investigado de una manera bastante pronunciada, bastante profusa durante mucho tiempo. La telepatía pues está compuesta por un vocablo que es tele, que significa lejos, y patía, que es, digamos, la transmisión de algo psíquico a distancia remota. Es la transmisión de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente, sin el uso de agentes físicos conocidos. Sin el uso de agentes físicos conocidos. ¿A qué me refiero con agentes físicos? Ahorita, a través del desarrollo del programa, vamos a ver una serie de experimentos que se han desarrollado de manera constante, de manera continua, a través de estos medios digitales, del internet y todas estas cosas, y que han tenido algún éxito, que han tenido bastante éxito en lo que se refiere a la transmisión de contenidos psíquicos, pero utilizando un agente físico como son las computadoras y los servidores, y utilizando un código de comunicación que recibe las señales de las ondas cerebrales y las transforma en paquetes de información que viajan miles de kilómetros hasta otro cerebro que está también conectado a esta interfaz, física, digamos, y llega hasta ellos la transmisión del pensamiento, pero esto es no sin agentes físicos, esto es mediante agentes físicos. Así que la telepatía o transmisión del pensamiento, amigos de Mundo Enigma, es la capacidad de comunicarse con la mente, es decir, sin el uso de otros sentidos u otros instrumentos. Obviamente se necesita una estructura de comunicación que pueda ser, digamos, gráfica, como imágenes, o puede ser quizá idiomática, mediante signos o símbolos. Esto equivaldría a una estructura lingüística. Este es el medio de codificación del mensaje. Y bueno, pues les decía, recientemente se ha logrado transmitir a través de una interfase una palabra desde Estrasburgo. Este experimento lo han hecho en Barcelona, la enviaron desde Estrasburgo hasta la India, a 7.700 kilómetros de distancia, y llegó el paquete de información y fue decodificado por el cerebro que estaba conectado en la India, por la persona que estaba conectada en la India. Pero vamos a hablar acerca de este fenómeno de la telepatía. En el libro de las crónicas marcianas decía Ray Bradbury algo que me parece
muy importante y muy interesante a propósito de este asunto de la telepatía y todas estas cosas. Decía el escritor extraordinario de Fahrenheit 450 y todas estas obras magníficas, y con sus crónicas marcianas dentro de esta obra cumbre de él, Crónicas Marcianas, que los marcianos tenían habilidades telepáticas. Él, dentro de su imaginación, concibe a otras civilizaciones, aunque también en cierto sentido en esos momentos estaban en auge todo este tipo de experimentos. Él concibe que los marcianos, se supone que en estas crónicas marcianas ya los seres humanos hemos podido viajar a Marte, y entonces estos que están en Marte descubren que los marcianos tienen habilidades telepáticas, pero por las diferencias estructurales de medios de comunicación, por lo que hace un momento les decía, la concepción de la realidad, no podían comunicarse con los humanos, que no comprendían los mensajes telepáticos. Es decir, nuestro aparato psíquico está tan debilitado, está tan mal desarrollado, o con poco desarrollo, digamos, según estas crónicas marcianas de Bradbury, que no se puede entender, no pueden entenderse los mensajes telepáticos que los marcianos querían establecer por la comunicación telepática con los seres humanos. Finalmente, los marcianos mueren por una pandemia de varicela que llevan los humanos. Los humanos llegan a Marte y generan un problema tremendo en una pandemia de varicela. Y bueno, pues casi toda la civilización marciana se extingue. Así es que esto describe Bradbury en las crónicas marcianas, es algo que concuerda con lo que yo he pensado, amigos. Creo yo, amigos de Mundo Enigma, que para otras civilizaciones pudiera, como se pretende en algunos de los relatos de abducciones o contactos con extraterrestres, o los extraterrestres tendrían que tener una interpretación de la realidad igual que la nuestra, o tendrían que aprenderla y desarrollar mensajes que pudiésemos comprender, o de otra manera no podrían comunicarse telepáticamente con nosotros. Sucedería lo que en esta novela de Bradbury. A menos que la mente de los extraterrestres fuera igual en toda su estructura a la nuestra, o al menos la parte de la comunicación en su mente fuera completamente compatible con la nuestra. Habrán ustedes escuchado que muchos relatos de gente contactada o abducida dicen ellos que se comunican telepáticamente con los extraterrestres. Pero ¿por qué se podrá dar esta comunicación si evidentemente una civilización más desarrollada tiene un desarrollo superior de concepción de la realidad, y seguramente en esta forma de comunicación telepática nosotros tenemos un atraso, o tendríamos necesariamente que tener un atraso, porque no hemos podido comprobar este tipo de comunicación? Tendríamos que tener necesariamente un atraso bastante fuerte en este sentido, en el sentido de la comunicación telepática. Entonces no sería posible que pudiésemos comunicarnos con estos seres de alguna manera, porque no podríamos entender los mensajes telepáticos que ellos nos están enviando. Entonces sería complejo establecer una comunicación con estos individuos, con estos seres de alguna otra galaxia, de algún otro sistema planetario, como lo relatan las crónicas marcianas de Ray Bradbury.
A menos que esa mente extraterrestre fuera igual a la de nosotros. Seguramente, y pregúntese si usted, amigo de Mundo Enigma, no habrían evolucionado mucho mentalmente al ser una civilización que nos logra visitar cruzando enormes distancias. Usted sabe lo que son las distancias estelares, amigo de Mundo Enigma. Son distancias extraordinariamente largas, inimaginables casi para el nivel de longitudes y de distancias que manejamos aquí en la Tierra. Y venciendo dificultades tecnológicas para mantener el flujo de sus naves, para mantener la cantidad de combustible, de energía que necesitan, y venciendo también cuestiones biológicas, porque tendrían que ser viajeros con una estructura biológica sumamente resistente o adaptable, que nosotros no hemos podido lograr ni tampoco hemos podido vencer ese tipo de dificultades. Así es que estos seres de otras dimensiones, de otras galaxias, de otros planetas, o incluso seres dimensionales, seres que pudieran atravesar los universos paralelos, si es que nuestra realidad está anidada en conjuntos de universos paralelos, tendrán inconscientemente los extraterrestres, no inconscientemente, sino tendrán un inconsciente como lo tenemos nosotros, los extraterrestres, o cuál será su estructura psicológica y por lo tanto su estructura psíquica. No lo sabemos. Esto también redundaría o reduciría más bien la posibilidad de comunicación telepática a solo nuestros congéneres, es decir, que solo podríamos establecer o trabar comunicación o transmisión de contenido psíquico con seres humanos o con especies que estuviesen relacionadas con nosotros, los seres humanos. Esto es algo que pues debemos preguntarnos también, y debemos en determinado momento también cuestionar cuando alguien nos dice que ha tenido algún contacto extraterrestre. O quizá los extraterrestres podrían entender nuestros contenidos psíquicos, tal vez a través de, digamos, pues su evolución, mientras nosotros no podríamos entender los de ellos, porque, bueno, estamos muy reducidos en la cuestión del desarrollo psíquico. Uno de los grandes pensadores, de los grandes científicos, conocido como el Einstein de la conciencia, recientemente, amigos de Mundo Enigma, se acaba de estrenar una película que se llama, o película documental, que se llama El secreto del Dr. Grinberg. Jacobo Grinberg era un científico mexicano, psiconeurofisiólogo, conocido como el Einstein de la conciencia, les he comentado, y bueno, pues este personaje extraordinario, este gran científico mexicano, estaba haciendo, él le llamaba a la telepatía experimentos del potencial transferido, el potencial psíquico, el contenido psíquico. Él estaba seguro de que el contenido psíquico se podía transferir de una mente a otra. Entonces estaba por hacer, curiosamente, un experimento de comunicación telepática desde México hasta la India, Jacobo Grinberg. Es un poco más del doble de lo que hicieron estos cuates en el experimento que hicieron vía internet de Estrasburgo a la India. Son 7.700 kilómetros. Aquí es algo más del doble, son 15.093 kilómetros. Él, cuando desapareció misteriosamente en el año de 1994, y sobre esto versa esta película, que yo muero de ganas de verla, no he podido verla, pero voy a buscarla para poder ver o saber más sobre
sobre qué sucedió con este extraordinario personaje, extraordinario científico mexicano. Sin embargo, el doctor Greenberg tenía una visión de acuerdo a su teoría sintérgica que, digamos, la teoría sintérgica es uno de sus más grandes aportaciones al medio de la cultura, porque es extraída de experiencias que él fue realizando con los chamanes de aquí de México en su Instituto de Desarrollo de la Conciencia, que estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues él habló de un elemento, un elemento que sería el medio que se utilizaría para lograr esta comunicación, al que él denominaba la latice. La latice era la que permitía este tipo de fenomenología. Greenberg decía que la conciencia es el punto de partida de todas las cosas y no como inversamente se ha querido entender, que el mundo material da origen a la conciencia, como la ortodoxia científica lo defiende. Decía Greenberg que la conciencia es un atributo de la latice, de ese elemento que hace posible el desarrollo y la vinculación de la conciencia a otras conciencias, y por lo tanto de toda la distorsión, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos, o sea, nuestro campo neuronal y ambos hipercampos, la latice y el campo neuronal. Recientemente se ha logrado conectar ratones creando una biorred de cerebros en un laboratorio. Imagínense ustedes, amigos de Mundo Enigma, si esto es posible, que la latice si es posible, imaginen, si así como los ratones están conectados del cerebro con unos cables y transmiten ondas cerebrales a los ratones, a otros ratones que están en diversas secciones del mismo laboratorio, imagínense si, como decía el doctor Greenberg, la latice que él describe, este campo inmaterial, es un instrumento de conciencia conocido por seres de mucho mayor evolución. Por eso hablaba yo de la posibilidad o de las pocas posibilidades que tendríamos los seres humanos de entablar una conversación telepática con entes de otros mundos. Digamos, es un instrumento. Si esta latice fuese comprendida, estudiada y desarrollado un vínculo de mayor, digamos, de una habilidad mayor para manejar este elemento natural de la latice, y esta raza o estas razas de mucho mayor evolución en el terreno de la conciencia, porque tendremos que pensar que también estas civilizaciones tendrían, al haber vencido todos los obstáculos que mencioné anteriormente, un mayor desarrollo de conciencia. Entonces, en el terreno que nosotros hemos solamente insinuado o incluso hasta despreciado, de la conciencia, y nos viéramos nosotros como los ratones conectados a esos mecanismos de la naturaleza de la conciencia, imagínense lo que esto implicaría. De cualquier manera, que implicaría que seríamos las cobayas de esas razas que han podido ya establecer una mayor interacción con este elemento de la latice. De cualquier manera, esto podría verse desde una perspectiva de mayor dimensión, como lo dijo el doctor Greenberg. Miren ustedes, amigos de Mundo Enigma, esas cofradías de mentes conectadas unas a otras por intereses comunes. ¿A qué me refiero? A los grupos de poder.
estas que tienen diversos propósitos, son redes de cerebros que están utilizándose para realizar tareas que configuren el destino común de la humanidad, porque estos tienen ciertos intereses en tener una injerencia determinante. ¿Cuál es el interés del poder? En tener una injerencia determinante en estos grupos, en esta humanidad nuestra. Ellos pues tienen este interés, ¿no? Entonces, estos grupos pueden estar creando la historia de la humanidad basada en la transmisión de ideas de unos a otros a través de sus campos neuronales, pero cuyo hilo conductor, amigos del mundo enigma, está en la latice, en esa superconciencia que conecta a los cerebros en propósitos determinados. Así pues, la ideología fue el primer instrumento para sintonizar los nodos de la red neuronal. Hasta ahí llegan los alcances de estos grupos ultrapoderosos. Fíjense bien lo que estoy diciendo, esa la latice es la superconciencia, la madre de las conciencias. Pero estos grupos de poder han creado segmentos artificiales emulando esa latice, y estos segmentos artificiales son conocidos como la Matrix. Todo esto se ha venido manejando desde las instituciones abocadas a ellos, como abocadas a esta ingeniería social, como son el Instituto Tavistock, el tema de la transmisión de información a través de los medios psíquicos, o el potencial transferido, como lo llama el doctor Greenberg. Imagínense, por eso una de las teorías de la desaparición de este magnífico y extraordinario científico es que fue raptado por algún gobierno interesado y que había visto el enorme potencial que había abierto este científico mexicano para el, digamos, imagínense todo lo que implica el poder manejar la transferencia de elementos psíquicos en toda la humanidad, ¿no? En grupos humanos completos. La transferencia de potencial psíquico, de posibilidades psíquicas, el control de las posibilidades psíquicas humanas. Uno de los experimentos realizados por estos personajes consistía en poner a dos sujetos, digamos, Greenberg comenzó estos estudios, a decir de algunos de las gentes que estuvieron cerca de él. Incluso hicimos algún programa con algunas de sus asistentes donde hablábamos acerca de algunos de estos experimentos del potencial transferido. Entonces esto consistía en poner a dos sujetos en una cámara de Faraday, manteniendo la intención de transferir, tratar de establecer una comunicación directa, empática y no verbal. Después de pasar 20 minutos juntos, se separaban en cámaras de Faraday independientes y electromagnéticamente aisladas, y se les pedía que mantuvieran la intención de la conexión. Posteriormente se procedía a hacer el registro del EEG. De acuerdo a los resultados originales realizados por el grupo de Asper en 1982, basados en la paradoja de PR Einstein-Podolsky-Rosen de 1935, el potencial transferido podía interpretarse como una manifestación de interacciones no locales entre miembros partícula de un solo sistema, cuyas partes dejan de ser individuos separados después de interactuar. Fíjense, ya estos quedan conectados el uno al otro. Vean ahí nos está hablando de miembros partículas. O sea, nos está hablando de que somos como partículas en este enorme océano de redes neuronales
y conciencias. Podría postularse que los resultados son manifestaciones de la acción de un sistema unificado más que el resultado de la transmisión de un cerebro a otro, pero estos ya quedan conectados psíquicamente. ¿No le ha pasado a usted que con el trato, con la amistad, con la relación con algún otro ser humano, sea el tipo de relación que sea, quedan unidos psíquicamente y usted casi es capaz de predecir lo que va a hacer la otra persona, o es capaz de casi percibir lo que está pensando la otra persona, casi adivinar el pensamiento? ¿Cuántas veces ha escuchado usted en su casa que le diga a su pareja o que le diga a algún amigo o a alguna otra persona que le diga: oye, pues me adivinaste el pensamiento prácticamente, no te iba a hablar, me ganaste, me adivinaste el pensamiento, etcétera, etcétera? Bueno, pues esto es así. Digamos que también lo otro, como una especie de truco de circo, sería adivinar lo que está pensando la gente, o palabras o sensaciones. Esa es fenomenología de muy bajo psiquismo. Eso no tiene que ver, esos son trucos de circo, eso no tiene que ver realmente con la telepatía, eso es mentalismo. Aprenda a diferenciar, amigo de Mundo Enigma, el grano de la pólvora. Eso es mentalismo, y la otra cosa es telepatía. De lo que estamos hablando, de aquellos experimentos que hizo Greenberg, que pudo demostrar en ciertos casos algunos avances sobre este asunto. Habríamos de recibir, o estábamos hablando, digamos, de recibir percepciones relacionadas con el mensaje que se transfiere de una mente a otra. Es decir, que se transmite tal vez a un individuo con características tiene que ver mucho también la configuración psicofisiológica de las personas para poder compartir el potencial psíquico, para que podamos compartir estas cuestiones psíquicas, digamos. Tiene mucho que ver para la transmisión de contenidos psíquicos, tiene mucho que ver este asunto de la, digamos, tiene mucho que ver este asunto de la configuración psicofisiológica que tienen las personas. Por ejemplo, se me ocurre pensar que tal vez si se transmite a un individuo con características mesomórficas, recuerde usted, amigo del Mundo Enigma, que hemos hablado, por ejemplo, acerca de lo que son las características psicofísicas de los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, lo que son los individuos que tienen mesomorfismo. Hay tres tipos. William Sheldon desarrolla sobre una base de desarrollo de los temperamentos, de entendimiento de los temperamentos, ya muy antigua, ya muy vieja, desde la Grecia clásica, desde los romanos, la Grecia clásica y todo esto. Bueno, pues él desarrolla el estudio de los temperamentos y se da cuenta que en los seres humanos existen tres tipos de temperamento. Existe el temperamento endomórfico, que generalmente el endomorfo es alguien con vientre abultado, alguien gordito, digamos, con facciones tendientes a ser redondas. No hay temperamentos puros, siempre son los tres temperamentos. Él menciona el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. De estos tres temperamentos, uno es predominante y los otros dos temperamentos son subsidiarios. Es decir, todos tenemos de los tres temperamentos, tenemos algo de endomorfo, algo de mesomorfo y algo de ectomorfo, de ectomorfismo. Vamos a
ver un poco de esto, porque esto tendría que ver también con la capacidad de la transmisión de contenidos psíquicos. Mire, por ejemplo, si habláramos del endomorfo, hablaríamos de una persona que tiene ciertas características físicas que lo hacen proclive a que interprete mejor los mensajes de orden emocional. Aquí tenemos a un lado, aquí están los tres tipos de cuerpo: endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. El flaquito es ectomorfo, el ponchado es mesomorfo y el gordito es endomorfo. Bueno, pues el endomorfo tendría necesariamente una mayor capacidad para recibir y para interpretar mensajes que tengan un alto contenido emocional, mientras que el mesomorfo tiene una mayor facilidad de percepción de las sensaciones, entendería mejor la transmisión por medio de transmisión de sensaciones, el contenido psíquico. Y a un ectomorfo le sería quizá más fácil, para su aparato receptor psíquico, la transmisión del pensamiento. Así es que esas son las, digamos, también partes que hay que considerar si estamos buscando hablar realmente de lo que es la telepatía. Ahora, vamos a ver que la tecnología, esta tecnología, aquí tenemos una imagen de lo que se utilizó para enviar de un cerebro a otro a través de una interfaz, digamos una interfaz de internet, la interfaz de física, con un medio físico para enviar un mensaje que en cierto sentido no podríamos llamar telepático, porque recuerde que la telepatía es sin el uso de medios físicos conocidos. Quizá, por ejemplo, en la cuestión de la latice, sí, ahí tendríamos un medio desconocido, ¿no? Solamente visto por alguno de estos, por este científico extraordinario, y bueno, pues comentado por él este asunto de la latice. La tecnología utilizó o combinó neuroimagen, neuroestimulación para permitir que el cerebro ofreciera directamente, a través de una codificación neuronal, el contenido de un cerebro emisor. Se extraen las señales a través de una interfaz, se digitalizan y luego se vuelven a codificar para que el cerebro receptor las pueda recibir y pueda interpretarlas. A través de este método, parejas participantes pudieron lograr un juego de preguntas y respuestas, transmitiendo señales de sus cerebros a través del medio físico, y del medio físico que contiene un software digamos una carretera virtual llamada Internet, la carretera esta de la información, donde se puede codificar y decodificar este mensaje o estos mensajes. Este es el experimento de cerebro a cerebro más complejo, creo yo, que se ha realizado hasta la fecha. También la Universidad de Washington ha hecho ya un experimento parecido. Me decían que Jacobo Greenberg, este extraordinario científico mexicano desaparecido en el 94, repito, él estaba por hacer en esos días, iba a viajar a la India, porque iba a hacer un experimento de transmisión de contenido psíquico de aquí a la India.
Estos cuates ya hicieron uno de 7.700 kilómetros desde Estrasburgo a la India. Bueno, pues la autora principal, Andrea Stocco, profesora asistente de psicología e investigadora del Instituto de Ciencias de Aprendizaje y el Centro de la UW, Universidad de Washington, en un comunicado de prensa utiliza experiencias conscientes a través de las señales que se experimentan visualmente y requiere la colaboración de dos personas. En esta comunicación que se logró de vía internet, que es el vehículo de comunicación, pero dicho vehículo de comunicación, ponga atención en esto, está bajo el control humano. ¿Qué significa esto de que esté bajo el control humano? De que toda comunicación desde un cerebro a otro podría ser escuchada, vista y almacenada en los servidores de las grandes compañías. Imagine el mundo de los pensamientos cruzando a través de Internet, pudiendo ser auditado y explotado para todos los tipos de interés. Si ahora se han armado tremendos líos con esto de las redes sociales y el espionaje y la utilización de los datos, conocen perfectamente nuestros hábitos, saben qué hacemos, cuáles son nuestras preferencias, forman grupos de intereses para poder manipular. Imagínese usted si se pueden auditar, manejar y explotar los datos para el interés de aquellos que están ubicados en estas élites que manejan estos aparatos tecnológicos. Bueno, pues recientemente les decía, esto fue ya una de las cosas que más han causado sensación. Hay algunos tipos de fenómenos psíquicos que se confunden en algunas ocasiones con la telepatía. En cierto momento puede usted hacer experimentos. Yo he hecho algunos experimentos en algunos momentos de mi vida, como por ejemplo el tratar de visualizar una serie de figuras geométricas que otra persona está pasando y tratando de transmitirme la imagen a través de su pensamiento. Ahí estadísticamente se puede ir haciendo, se pueden ir checando resultados. O también en algún momento me ponía de acuerdo con alguien, con alguna otra persona, para que en una determinada hora intentáramos establecer comunicación de mente a mente sin mucho resultado. No he obtenido mucho resultado en estos experimentos que de repente me daba por hacer o me ha dado por hacer. Recordemos que en algún programa de los anteriores programas hemos hablado acerca de la sincronicidad. La sincronicidad es un fenómeno que clasificó el doctor Carlos Gustavo Jung. Él pone varios ejemplos que otras personas los incluyen dentro de lo que es la telepatía. Un ejemplo que incluso es muy común, amigos de Mundo Enigma, es ese de que en algún momento hemos estado pensando en alguna persona y parece que lo atraemos con la mente o que predecimos el evento o que nos estamos comunicando mentalmente con esa persona y aparece o nos llama por teléfono. Algunas personas lo relacionan con la telepatía e incluso en esa categoría meten los comportamientos de las mascotas. Por ejemplo, ¿cómo sabe un animal que su dueño ya se dirige a casa si no lo está viendo? A kilómetros de distancia, Esto está verificado y está
analizado por muchos científicos, entre ellos Rupert Sheldrake, que es un biólogo molecular inglés que se ha metido en estos asuntos tan, digamos, pues por decirlo menos, tan intrincados, ¿no? O a veces se ponen inquietos cuando algo les sucede a su amo. Eso pudiera considerarse como una transmisión de un contenido psíquico, como una conexión psíquica. Estas cosas dependen también de qué tan intensa es nuestra actividad psíquica. Si estamos demasiado atrofiados de nuestro aparato psíquico por las rutinas de la vida ordinaria, o estamos embebidos con la televisión y esas cosas, es muy difícil este tipo de cosas porque no hemos digamos que desarrollado esto y nos hemos desconectado, diría yo, de la latice de la superconciencia esta que mencionaba Jacobo Grinberg en su teoría sintética, y nos hemos conectado a la matriz artificial creada por todos estos grupos de intereses diversos. Por lo tanto, la actividad y los talentos psíquicos se han ido perdiendo. Ahora, la base de nuestras funciones psíquicas es la percepción. Recordemos lo que en un momento dijo el extraordinario poeta William Blake. Él dijo: pongan atención y escuchen bien, amigos del mundo enigma, si las puertas de la percepción se depuraran, todo aparecería al hombre como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Esto no les parece conocido. También Platón habló sobre en el mito de la caverna, sobre esta ceguera, esta desconexión que hemos tenido los seres humanos de la conciencia cósmica, de la supraconciencia, de la superconciencia. Nos hemos aislado de esta superconciencia. ¿Cómo nos podemos reconectar? A través de la meditación. Fíjense ustedes, la percepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear un sentido en los elementos que captamos a través de la vista, del olfato, del oído, del tacto, del gusto. Nuestro cerebro completa todas esas partes que no entendemos. Percibimos cierta parte de la realidad y el cerebro se encarga de completar lo demás. De ahí que la psicoterapia gestal dice que el todo es más que la mera suma de las partes y anterior a ellas. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro sistema nervioso va a analizar cada uno de los estímulos obtenidos mediante los sentidos auditivos, visuales, táctil, olfativo, gustativo, y nos lo va a unificar para formar este todo. Esa es la llamada percepción. Ahora, tendremos que entender que lo que dice Blake y Platón es completamente cierto. Nuestra percepción está acotada, está influida por nuestras experiencias de vida y por el manejo de las impresiones que se da en el entorno. Debemos ser capaces de limpiar nuestra percepción, como a través de la meditación, para que pueda liberarse y captar este tipo de fenómenos como la telepatía. ¿Creen ustedes, amigos de Mundo Enigma, que con nuestra percepción limpia y fuera de la caverna individual podremos utilizar facultades como esta? ¿Saben ustedes, amigos, que la CIA, el Instituto Tavistock, el proyecto Montauk, han escuchado hablar de esto? El advenimiento de la ingeniería social y todos estos intentos, pasando desde los experimentos de los nazis, de los japoneses,
y los gobiernos que han seguido son los que buscan lograr este tipo de comunicación con fines militares. Ya he hablado acerca del uso de drogas para que creyeron en aquellos momentos que podrían servirles para estos fines, como el LSD, que fue fundamentalmente la droga que se utilizó en miles de experimentos en estos proyectos secretos de las agencias bélicas y del control masivo. Durante la Guerra Fría, la carrera tecnológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética se libraba en las fronteras y en los silos nucleares, pero también en la propaganda y en la ciencia. Cualquier mínima ventaja sobre el adversario justificaría todos los esfuerzos, por muy costosos que fueran, dentro o fuera de la ley, o incluso algunos que resultaron ridículos. En este contexto, amigos, y de veras son cosas que resultaron ridículas, pero todo era en esa lucha incesante por el poder, por ganar la Guerra Fría. El final de la Segunda Guerra Mundial significó el inicio de la Guerra Fría, dicen algunos expertos en esto. De forma disparatada o no, el espionaje estadounidense pensaba que la Unión Soviética en aquel entonces, que después vino su caída, estaba desarrollando esas técnicas, y para no perder el impulso, se creó el programa secreto MK en los años 50. Detrás de muchos de estos trabajos se encontraba Sidney Poitier, químico y alto funcionario de la CIA, que protagonizó el libro publicado de Stephen Kinzer con el título de Poisoner in Chief, envenenador en jefe. Fíjense qué fuerte título le puso este cuate. Amén de los experimentos que ha hecho en Canadá el doctor Edwin Cameron, de tratar de resetear la mente e implantar nuevos pensamientos. El esfuerzo más sostenido por controlar la mente fue el de estos tiempos. Una parte muy importante de estos experimentos se centró en el uso del LSD que les decía. Gottlieb fue el gran introductor de esa droga en los Estados Unidos en los primeros años de la década. Él distribuía en algunos hospitales y centros de investigación formalmente esta sustancia, que se destinaba a ensayos clínicos, terapéuticos, y los experimentos iban en otra línea distinta. El LSD se administró pues a enfermos, a presos, de forma continuada para observar sus efectos en estos individuos. La agencia creía que con el uso del LSD se podía influir directamente en el cerebro humano. Años después, un intento de contar esto, que fue abruptamente cortado, fue un interno que habló durante un año, había recibido una inyección diaria de LSD. Antes de percatarse de que estaban experimentando con él se había ofrecido voluntariamente y le habían dicho que era una cura para la esquizofrenia. Esto en realidad es algo muy distinto. Kinzer relata que otras pruebas aún más extremas se habían desarrollado en centros de detención clandestinos que había o hay por todo el mundo. Lejos de cualquier tipo de control, Gottlieb incluso había contratado a antiguos médicos nazis. ¿Recuerda usted? Hemos hablado ad nauseam de aquel famoso juicio de Nuremberg, que solo sirvió para que los científicos nazis
se dieran vuelo después, contribuyendo en todo tipo de experimentos con los que habían ganado la guerra. En el juicio de Nuremberg ninguno de ellos fue condenado. Dice que se dicen los que hablan de este asunto que pues, la mayoría, creo que nada más condenaron a uno a 6 meses y después salió libre. Se hablaba de sustancias químicas que habían desarrollado en los campos de concentración los nazis y todo este tipo de cosas. La agencia creía que con el uso del LSD se podría influir directamente en el cerebro. Y entonces se hicieron todo este tipo de experimentos y digamos que George Lawrence, un psicólogo de ARPA es una agencia militar vinculada a todo este tipo de cosas, al mundo de la contracultura de fines de los años 60. Recuerden ustedes que también hicimos en un programa, dijimos que fue también un experimento social bastante amplio, lo que nosotros en un momento dado habíamos considerado la liberación total de la juventud y todo eso, desde el curioso de los años 60, resultó que había sido un experimento de ingeniería social. Lawrence empezó a recorrer el país para asistir a congresos de ciencias ocultas y conocer a todos los parapsicólogos. Obviamente para ir midiendo el potencial de cada uno de ellos para poder contratarlos o reclutarlos para que le ayudaran con este tipo de investigaciones. Su línea de investigación más conocida se centró en la comunicación telepática. En concreto, giró en torno al mentalista, aquel famoso que hasta estuvo en México en los años 70, estuvo por acá en México, se rumoraban muchas cosas de él, incluso el romance con una persona llegada al presidente del entonces, el famoso Uri Geller, que era israelí y empezaba a ser una celebridad en los medios altos de la sociedad. Se le consideraba como alguien con supuestos poderes mentales y bueno, se televisaban muchas de sus actuaciones y eran muy convincentes para millones de personas. Entonces este famoso personaje, Uri Geller, bueno, pues estuvo siempre vinculado a las altas esferas del poder y finalmente parece ser, yo no estoy muy seguro de esto, pero parece ser que en un momento dado este personaje logró indicarles allá en Estados Unidos, donde había un yacimiento petrolífero grande, y bueno, pues a cambio pidió sociedad en él y se volvió enormemente acaudalado este personaje, ¿no? Le atinó a que ahí había un yacimiento petrolífero grande y se hizo muy rico, ¿no? Y logró una enorme fortuna. Pero bueno, amigos de Mundo Enigma, hemos llegado al final y esto de la telepatía es algo que tendremos que seguir tratando de comprobar, porque no es telepatía lo que se ha hecho ahora en estos experimentos que se han hecho con la computadora. Estos experimentos solamente son de digitalización del pensamiento, digitalización de esta parte tan íntima del ser humano, del pensamiento, y probablemente en algún momento se puedan transferir este potencial psíquico
a una computadora, digitalizar estas capacidades psíquicas a una computadora. Pero bueno, pues eso lo veremos, o a lo mejor ya no nos alcanzará el tiempo a muchos de verlo, pero esta es la realidad actual en este nuestro mundo. Y bueno, amigos, pues nos despedimos como siempre, invitándoles a que se cuiden, a que traten de ser felices, hagan meditación para que se logren conectar con la superconciencia y desconectarse un poco de esta conciencia artificialmente creada por los medios del poder. Bueno, amigos, pues estamos en Mundo Enigma y los invitamos para que la próxima semana continúen con estos programas de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos. Un saludo a todos los que estuvieron en el chat y a la producción. Hasta la próxima, amigos.